Lo que voy a contar me pasó hace 3 años en Barcelona. Durante mucho tiempo no me atreví a compartir esta historia, pero ahora entiendo que no puedo seguir callado. Quizás mi experiencia ayude a alguien a evitar errores similares o a entender mejor a las personas que nos rodean. Me llamo Andrei, tengo 28 años y soy programador en una pequeña empresa de TI en Barcelona. Me mudé a España hace 5 años con una visa de trabajo y alquilo un acogedor apartamento en el barrio de Gracia. Mi vida era tranquila y predecible: trabajo, gimnasio y amigos los fines de semana. Nada hacía presagiar la tormenta que pronto azotaría mi vida serena. Todo comenzó cuando un nuevo inquilino se mudó al apartamento de al lado. Nuestra casa es vieja, las paredes son delgadas, así que era difícil no notar la llegada de un vecino. Al principio solo escuchaba el sonido de muebles moviéndose y golpes de martillo. Está reformando, pensé, y no le di mucha importancia. Lo vi por primera vez una semana después. Era un hombre alto y delgado, de unos 40 años, con el pelo largo y oscuro recogido en una cola de caballo. Llevaba una vieja chaqueta de cuero manchada de pintura y unos vaqueros gastados. En las manos sostenía varios lienzos grandes. Es un artista, me di cuenta. En Barcelona hay muchos, especialmente en nuestro barrio bohemio. Nos saludamos en la escalera. Su nombre era Miguel y hablaba con un ligero acento que no pude identificar. Quizás era argentino o de otro país latinoamericano. Me pareció una persona agradable, aunque algo reservada. Si hago demasiado ruido, hágamelo saber, dijo con una sonrisa. A veces trabajo por la noche cuando me llega la inspiración. Le aseguré que no me importaba. Yo mismo me quedaba despierto hasta tarde con el ordenador, así que nos entendíamos. Las primeras 2 semanas transcurrieron en paz. Miguel realmente trabajaba por las noches, oía ruidos suaves como si alguien caminara de puntillas, a veces música baja, nada molesto. Al contrario, había algo acogedor en saber que alguien creaba arte al otro lado de la pared, pero luego los ruidos cambiaron. Empezaron a oírse crujidos como si movieran muebles pesados. Después empecé a oír voces. Al principio pensé que Miguel tenía invitados o estaba viendo películas, pero las voces sonaban extrañas, amortiguadas, como si la gente hablara bajo el agua o a través de una manta gruesa. También me sorprendió que nunca viera a nadie visitar a Miguel. En todo ese tiempo solo lo encontraba a él, ya fuera por la mañana cuando salía a comprar o por la noche cuando regresaba con grandes bolsas de la tienda de arte. Una noche me desperté con un golpe particularmente fuerte. Miré el reloj, las 4:30 de la mañana. El golpe se repitió y luego oí cómo arrastraban algo pesado por el suelo. Después todo se quedó en silencio. A la mañana siguiente me encontré con Miguel en la escalera. Parecía cansado, con ojeras bajo los ojos. Disculpe si lo molesté, dijo. Estoy trabajando en una gran instalación. Tengo que mover muchos elementos pesados. Le aseguré que todo estaba bien, aunque en el fondo de mi alma empezaba a sentir una ligera inquietud. Mi preocupación aumentó unos días después, cuando noté un olor extraño en el pasillo. Era algo químico, acre, que recordaba a un disolvente, pero con una mezcla de algo más, algo orgánico y desagradable. Trabajaba desde casa 2 días a la semana, lo que me daba la oportunidad de observar a mi vecino. Noté que sacaba la basura con frecuencia y lo hacía a horas extrañas, muy temprano por la mañana o muy tarde por la noche. Las bolsas siempre eran pesadas y las llevaba con dificultad. Una mañana, saliendo a correr a las 6 de la mañana, vi a Miguel sacando varias bolsas grandes. Una de ellas estaba mal atada y vi algo rojo en su interior. Pintura, pensé. Seguro que es pintura. Pero las dudas no me abandonaban. Comencé a prestar atención a detalles que antes había pasado por alto. Por ejemplo, las ventanas del apartamento de Miguel siempre estaban bien cerradas, o que nunca abría el balcón a pesar del hermoso clima primaveral. El punto de inflexión llegó cuando oí los gritos. Sucedió un sábado alrededor de la medianoche. Estaba acostado en la cama, leyendo un libro antes de dormir, cuando de repente oí un grito ahogado. Al principio pensé que me lo había imaginado, pero unos minutos después el grito se repitió. Definitivamente era una voz humana, llena de dolor y desesperación. Me levanté y pegué la oreja a la pared. Se oían ruidos de lucha y luego otro grito, esta vez más débil. Después todo se quedó en silencio. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué debía hacer? Llamar a la policía, pero ¿qué les diría? ¿Que oí ruidos extraños? En Barcelona las paredes son delgadas, quizás los sonidos venían de la calle o de otro apartamento. Intenté dormir, pero no pude. Toda la noche estuve escuchando los ruidos al otro lado de la pared. Alrededor de las 4 de la mañana, oí la puerta del apartamento de Miguel abrirse y cerrarse. Luego, el sonido de pasos en la escalera que se alejaban hacia abajo. A la mañana siguiente no pude más. Bajé a ver a la portera, doña Carmen, una anciana catalana que lo sabía todo sobre los inquilinos del edificio.
Doña Carmen, le dije, tratando de sonar despreocupado, ¿qué puede decirme del nuevo inquilino Miguel del 4B? La anciana frunció el ceño. Es un poco raro ese artista, dijo. Siempre está solo, no habla con nadie, y su apartamento huele, no muy bien. La señora González del tercer piso ya se quejó. ¿A qué huele?, pregunté. A algo químico, respondió. Dice que es para su trabajo, pero en mi vida he visto a un artista comportarse de manera tan furtiva. ¿Furtiva? Sí, siempre mira por encima del hombro, saca la basura cuando no hay nadie, y anoche arrastró algo pesado por la escalera, despertó a medio edificio. Mi preocupación se intensificó, decidí prestar más atención. Durante los siguientes días observé a Miguel lo mejor que pude. Notaba las horas a las que se iba y regresaba, registraba todos los ruidos extraños. La imagen que se formaba era inquietante. Miguel casi nunca salía del apartamento durante el día. Su actividad principal comenzaba por la noche. A menudo sacaba la basura, siempre a horas diferentes y en contenedores distintos. A veces se iba en su vieja furgoneta y regresaba unas horas después con unos bultos pesados, pero lo más extraño era que en todo el tiempo que lo observé nunca vi una sola de sus pinturas, ni en el balcón para que se secaran ni en el pasillo. Los artistas, por lo general, no ocultan su trabajo. El momento decisivo llegó un miércoles por la noche. Regresaba a casa del trabajo y vi un coche de policía en la entrada. Se me encogió el corazón. En la puerta, un policía hablaba con doña Carmen. ¿Qué pasó?, le pregunté a la portera. La familia busca a un joven, respondió ella. Carlos Méndez desapareció hace una semana. La última vez que lo vieron fue en nuestro barrio. El policía me mostró una foto. Un joven de unos 25 años, con un rostro amable y ojos brillantes. ¿Lo ha visto?, me preguntó el oficial. Negué con la cabeza, aunque la cara me resultaba vagamente familiar. ¿Dónde lo había visto? Cuando la policía se fue, subí a mi casa, pero no podía concentrarme en el trabajo. Algo me preocupaba de esta historia, y de repente me di cuenta, una semana antes. Fue entonces cuando oí los gritos extraños del apartamento de Miguel. Entendí que mis sospechas podían ser absurdas. Tal vez había visto demasiados thrillers y mi cerebro estaba inventando conexiones donde no las había, pero tampoco podía ignorar mis dudas. Decidí hacer una pequeña investigación. Al día siguiente, cuando Miguel se fue, lo vi salir de casa alrededor del mediodía, bajé al sótano. En nuestro edificio, cada apartamento tiene un pequeño trastero en el sótano. Si Miguel era realmente un artista, allí deberían estar sus obras o al menos sus materiales de arte. El trastero 4B estaba cerrado con un candado grande. Eso ya era extraño, la gente no suele proteger tanto las cosas viejas en el sótano. Me asomé por la rendija debajo de la puerta y vi que el interior estaba bastante limpio, no como un trastero normal, pero el verdadero shock me esperaba cuando subí al pasillo. En el rellano del cuarto piso sentí el mismo olor, solo que mucho más fuerte. Venía de debajo de la puerta del apartamento de Miguel, definitivamente no era pintura. El olor era dulzón y nauseabundo, con notas metálicas. Y entonces supe lo que era, el olor a descomposición. Me quedé en la escalera con las manos temblando. ¿Qué debía hacer? Llamar a la policía, pero no tenía ninguna prueba, solo sospechas y un olor extraño. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si Miguel era solo un artista excéntrico que trabajaba con materiales específicos? Regresé a mi casa y pasé varias horas en Internet leyendo sobre el desaparecido Carlos Méndez. Resultó que era estudiante de un instituto de arte y trabajaba como modelo para artistas. Sus padres estaban desesperados y la policía no tenía ninguna pista. Cuanto más pensaba, más detalles encajaban en una imagen horrible. Miguel podría haber conocido fácilmente a Carlos en círculos artísticos, invitarlo a su casa para un trabajo, y después, no podía quedarme de brazos cruzados, pero ir a la policía solo con sospechas también era arriesgado. Decidí recopilar más información. Durante los siguientes 2 días me comporté como un verdadero detective. Averigüé que Miguel solo había estado alquilando el apartamento durante 3 meses. Antes, allí vivía una pareja de ancianos que se había mudado con sus hijos. Había tramitado el contrato a través de una agencia, pagando en efectivo, lo cual ya era sospechoso. También descubrí que la furgoneta que usaba Miguel estaba registrada a otro nombre, José Álvarez. Un alias, quizás. El jueves por la noche me decidí a tomar una medida desesperada. Esperé a que Miguel se fuera en su furgoneta, a menudo se ausentaba durante varias horas por las noches, e intenté asomarme a su apartamento desde la escalera de incendios. Lo que vi me heló la sangre. El apartamento estaba prácticamente vacío. No había muebles, ni cuadros, ni señales de una vida normal. Solo una gran mesa de plástico en el centro de la habitación, con algunas herramientas encima y varios contenedores grandes de plástico junto a la pared. Y el olor, incluso a través de la ventana cerrada, era insoportable. Pero lo más terrible lo vi en la esquina de la habitación. Había un montón de ropa. Y entre ella reconocí la camisa de colores que Carlos llevaba en la foto que me había mostrado el policía.
Supe que no podía esperar más. Bajé a mi casa y llamé a la policía. Les expliqué la situación lo mejor que pude, sin mencionar que me había asomado por la ventana, lo cual era ilegal. El operador se mostró escéptico, pero aún así dijo que enviaría una patrulla a comprobarlo. Media hora después, un coche de policía se detuvo frente al edificio. Llegaron dos oficiales, un joven y una mujer de mediana edad con cara de cansancio. Les conté mis sospechas, los olores y el comportamiento extraño de mi vecino. La mujer policía me escuchó atentamente. Vamos a verificar, dijo ella. Si realmente hay motivos para preocuparse, actuaremos. Subimos al cuarto piso. El olor en el rellano era tan fuerte que los policías se miraron entre sí. La mujer llamó a la puerta. Policía, abra. No hubo respuesta. Miguel aún no había regresado. Tenemos motivos para creer que una persona podría estar en peligro dentro del apartamento, le dijo al joven colega. Creo que tenemos derecho a entrar. Llamaron a refuerzos. 10 minutos después, ya había 3 coches de policía y una ambulancia frente al edificio. Derribaron la puerta. Lo que encontraron en el apartamento superó los peores temores. No vi lo que había dentro, pero por la reacción de los policías y los médicos, entendí que algo horrible había sucedido allí. Sacaron varias bolsas grandes del apartamento y luego llegó un coche forense. El oficial superior, un hombre canoso con rostro severo, salió del apartamento pálido como una tiza. Llamen a la unidad de crímenes graves, dijo por la radio. Y a psicólogos, muchos psicólogos. No me permitieron entrar al apartamento, pero por fragmentos de las conversaciones de los policías, entendí que habían encontrado los restos no solo de Carlos Méndez, sino de varias personas más. Miguel no era solo un asesino, era un asesino en serie y un maníaco. Más tarde me enteré de los detalles aterradores. Miguel atraía a jóvenes a su casa con el pretexto de trabajar como modelos. Luego los mataba y no describiré lo que les hacía. Era demasiado monstruoso incluso para la imaginación más retorcida. Resultó que los materiales de arte que compraba regularmente eran en realidad herramientas para desmembrar cuerpos, y lo que él hacía pasar por pintura era la sangre de sus víctimas. Miguel regresó a casa alrededor de las 10 de la noche e inmediatamente supo que lo habían descubierto. Al ver los coches de policía en la puerta, se dio la vuelta e intentó huir. Comenzó una persecución por las calles de Barcelona. Lo atraparon 2 horas después en una zona industrial de la ciudad. Intentó resistirse al arresto, pero fue rápidamente neutralizado. Al detenerlo, encontraron a otro joven atado en su furgoneta, Alejandro, de 22 años, un estudiante de Madrid. Estaba vivo, pero en estado de shock. Alejandro fue el único que sobrevivió. Más tarde, contó que Miguel lo había atraído ofreciéndole mucho dinero por posar para un proyecto de arte de vanguardia. Cuando el chico llegó al apartamento, Miguel lo aturdió y lo ató en el sótano de la casa. Durante las siguientes semanas, la policía llevó a cabo una investigación a gran escala. Resultó que el verdadero nombre de Miguel era Juan Carlos Ramírez, de 41 años, ciudadano colombiano. Tenía un largo historial de trastornos mentales y varias condenas por agresión en su país natal. Había llegado a España de forma ilegal 2 años antes y vivía con documentos falsos. Trabajaba en el mercado negro y ocasionalmente en talleres de arte, donde aprendió a manejar las herramientas. En los 3 meses que vivió en nuestro edificio, Miguel mató a 7 personas. Todas las víctimas eran jóvenes de entre 19 y 28 años. La mayoría eran estudiantes o artistas principiantes a quienes encontraba a través de anuncios de trabajo como modelos. Los psiquiatras que lo examinaron dijeron que sufría de una forma grave de sociopatía con tendencias sádicas. No mostraba ningún remordimiento y consideraba sus crímenes como experimentos artísticos. Para mí, esta experiencia fue una prueba seria. Durante varios meses no pude dormir bien, siempre escuchaba ruidos y tenía miedo de quedarme solo en casa. Tuve que buscar ayuda psicológica. Lo peor era la conciencia de que podría haber evitado la muerte de varias personas si hubiera acudido a la policía antes. El médico me explicó que era un sentimiento de culpa normal en un superviviente, pero eso no lo hacía más fácil. También me atormentaban las preguntas. ¿Cómo pude pasar por alto las señales obvias durante tanto tiempo? ¿Por qué no confié en mi intuición desde el principio? ¿Cómo pudo un monstruo así vivir a mi lado y yo no sospechar nada? Los vecinos del edificio también estaban en shock. Doña Carmen no podía creer que hubiera pasado por alto a una persona tan peligrosa. Se culpaba por no haber sido más vigilante. La pareja de ancianos del tercer piso se mudó con sus familiares. No podían seguir viviendo en una casa donde habían ocurrido tales horrores. El juicio de Juan Carlos Ramírez comenzó 8 meses después. Yo fui uno de los testigos clave, la persona que ayudó a desvelar sus crímenes. En el juicio lo vi de cerca por primera vez después de su arresto. Había cambiado mucho, había adelgazado, su pelo se había vuelto gris y sus ojos ya no tenían esa falsa amabilidad que recordaba. Ahora era una mirada fría y sin emociones, la de un depredador.
Cuando el fiscal leía los detalles de sus crímenes, un silencio sepulcral reinaba en la sala. Los familiares de las víctimas lloraban. El propio Ramírez permanecía con el rostro impasible, sin mostrar ninguna emoción. El testimonio de Alejandro, el único superviviente, fue especialmente conmovedor. Contó cómo Miguel lo había tenido retenido en el sótano, lo había torturado y le había hablado de sus víctimas anteriores. El joven todavía está en rehabilitación psicológica. La defensa intentó probar que Ramírez estaba demente, pero la pericia psiquiátrica determinó que era plenamente consciente de sus actos al cometer los crímenes. El tribunal lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Actualización: han pasado 3 años desde esos acontecimientos. Me mudé a otro barrio de Barcelona, no podía seguir viviendo en esa casa. Demasiados recuerdos de pesadilla estaban asociados a ese lugar. Poco a poco mi vida se normalizó. Seguí trabajando como programador, incluso me ascendieron. Conocí a una chica, María, una maestra de primaria. Ella conoce mi historia y me ayuda a lidiar con los ataques de ansiedad que a veces sufro, pero esta historia cambió por completo mi percepción del mundo. Ahora presto mucha más atención a las personas que me rodean y escucho mejor mi intuición. Y entendí una cosa importante: el mal puede esconderse detrás de la apariencia más común. Miguel me parecía solo un artista excéntrico, un poco raro pero inofensivo. Nunca sospeché que bajo esa máscara se escondía un asesino a sangre fría. Esto me enseñó a ser más vigilante, pero al mismo tiempo a no convertirme en un paranoico que ve peligro en cada persona. Hace 6 meses, me encontré accidentalmente con Alejandro en una cafetería en el centro de Barcelona. Había cambiado mucho, se veía más retraído y cauteloso. Hablamos tomando café. Sabes, Andrei, me dijo, todavía pienso en lo que pasó todos los días. A veces me parece que todo fue una pesadilla, pero luego recuerdo los detalles y me doy cuenta de que todo fue real. Me contó que estaba en terapia a largo plazo. Dejó sus estudios en el Instituto de Arte porque no podía soportar ver pinturas y pinceles. Se reorientó a la programación y trabaja de forma remota. Lo más aterrador, continuó, no fue el dolor físico que me causó, fue la forma en que hablaba de sus otras víctimas, como si no fueran personas, sino animales de laboratorio. No tenía emociones, ninguna empatía, pura maldad. Acordamos mantener el contacto. A veces nos reunimos simplemente para hablar con alguien que ha pasado por una experiencia similar. Esto nos ayuda a ambos a lidiar con las secuelas psicológicas. A menudo me preguntan, ¿qué conclusiones saqué de esta horrible historia? ¿Qué consejo le daría a otras personas? Primero, confía en tu intuición. Si algo te parece extraño o sospechoso, no ignores esos sentimientos. Es mejor ser demasiado cauteloso y equivocarse que quedarse callado y permitir que ocurra un crimen. Segundo, presta atención a las personas que te rodean. Observa las inconsistencias en su comportamiento, los hábitos extraños, los olores o ruidos inusuales. Puede ser una señal de que algo anda mal. Tercero, no tengas miedo de llamar a la policía, incluso si no tienes pruebas concretas. Es mejor que la policía investigue y no encuentre nada sospechoso, a que alguien sufra por tu silencio. Cuarto, recuerda que los psicópatas y sociópatas pueden ser muy encantadores y hábiles para disfrazarse de personas normales. No juzgues a una persona solo por su primera impresión. Y por último, si has sido testigo o víctima de un crimen similar, busca ayuda psicológica de inmediato. Este tipo de traumas no desaparecen por sí solos y requieren tratamiento profesional. Durante el proceso judicial, conocí a los familiares de las víctimas. Eran personas comunes, padres, hermanos, hermanas que de repente perdieron a sus seres queridos de la manera más horrible. La madre de Carlos Méndez, una mujer mayor llamada Dolores, se me acercó después de una de las sesiones judiciales. Gracias, me dijo entre lágrimas. Si no fuera por ti, nunca habríamos sabido lo que le pasó a mi hijo. No saber es lo peor. Sus palabras me conmovieron profundamente, pero al mismo tiempo aumentaron mi sentimiento de culpa. Si hubiera actuado más rápido, su hijo podría estar vivo. Fue especialmente difícil hablar con la familia de Diego Moreno, un estudiante de 19 años que fue la última víctima antes de Alejandro. Su padre, un constructor, me dijo, Diego quería ser artista. Era tan talentoso, tan lleno de vida. Ese monstruo no solo mató a mi hijo, le robó al mundo a un futuro gran artista. Las familias de las víctimas organizaron un grupo de apoyo que ayuda a los familiares de víctimas de crímenes violentos. Convirtieron su dolor en una fuerza que ayuda a otros. Después del arresto, la policía llevó a cabo una investigación exhaustiva del pasado de Juan Carlos Ramírez. Se descubrieron detalles impactantes. En Colombia ya había cometido crímenes similares. Al menos 3 personas fueron sus víctimas en Bogotá y Medellín. Pero en ese momento logró eludir el castigo gracias a la corrupción en las fuerzas del orden y la ayuda de familiares influyentes. Su familia sabía de sus problemas mentales, pero prefirieron ocultarlos.
Cuando la situación se volvió crítica, lo ayudaron a salir del país ilegalmente, exportando el problema a Europa. El psiquiatra, el doctor Martínez, que examinó a Ramírez, me explicó, estas personas no nacen asesinas. Es el resultado de una combinación de predisposición genética, traumas infantiles y el entorno social. En el caso de Ramírez, todos estos factores se unieron de la peor manera. La infancia de Juan Carlos fue una pesadilla. Su padre alcohólico lo golpeaba a él y a su madre. A los 12 años, el chico fue testigo del asesinato de un vecino por narcotraficantes. Los primeros signos de psicopatía se manifestaron en la adolescencia, cuando empezó a torturar animales. Pero lo más aterrador es que el sistema le dio muchas oportunidades para detenerse. En Colombia, fue arrestado 2 veces por agresión, pero en ambas ocasiones fue liberado. Si hubiera recibido el tratamiento y la supervisión adecuados en ese momento, tal vez 7 vidas jóvenes en Barcelona se habrían salvado. Después de este caso, las autoridades catalanas endurecieron el control sobre los inmigrantes ilegales y mejoraron el sistema de verificación de inquilinos. Se introdujeron nuevos requisitos de verificación de identidad al firmar contratos de alquiler. También se creó una línea directa especial para denunciar actividades sospechosas de los vecinos. Muchos criticaron inicialmente esta medida, diciendo que convertía a los ciudadanos en soplones. Pero después de nuestro caso, la opinión pública cambió. Los propietarios ahora están obligados a verificar a los posibles inquilinos con más cuidado. Las agencias inmobiliarias han introducido nuevos procedimientos de seguridad. Por supuesto, esto ha complicado la vida de la gente común, pero la seguridad es más importante que la comodidad. En nuestro barrio de Gracia se organizó un sistema de vigilancia vecinal. Los residentes se volvieron más atentos entre sí, lo que ayudó a prevenir varios delitos menores. La doctora Elena Sánchez, psicóloga criminal que trabajó con Ramírez, compartió sus observaciones conmigo. Juan Carlos es un ejemplo clásico de un asesino en serie organizado, dijo. Planificaba cuidadosamente sus crímenes, elegía a sus víctimas de un tipo específico y evitaba hábilmente las sospechas. Según ella, estas personas se distinguen por una asombrosa capacidad de mimetismo. Pueden parecer personas absolutamente normales e incluso encantadoras durante años. Ramírez me dijo que veía los asesinatos como una forma de arte, continuó la doctora Sánchez. Para él, las víctimas no eran personas, sino material para su creatividad. Esta completa falta de empatía es típica de los psicópatas de este nivel. Explicó que estos criminales a menudo eligen profesiones o pasatiempos que les permiten pasar desapercibidos. Ser artista es un disfraz ideal para un asesino en serie. Esto explica los olores extraños, la actividad nocturna y las compras inusuales. Lo más aterrador de estas personas, dijo la doctora, es que pueden vivir entre nosotros durante años y nadie sospechará nada malo. Un año después del juicio, me reuní con el detective Carmen Ross, quien llevó el caso de Ramírez. Compartió detalles de la investigación que no se habían cubierto en la prensa. Sabes, Andrei, me dijo, en mis 20 años en la policía he visto muchas cosas horribles, pero este caso todavía me persigue en mis pesadillas. El detective contó que el apartamento de Ramírez se había convertido en una verdadera cámara de tortura. En el sótano encontraron dispositivos caseros para retener a las víctimas, herramientas de tortura y grabaciones de video de los asesinatos. No solo mataba, continuó Ross, disfrutaba del proceso. Lo grababa todo con una cámara y llevaba un diario detallado. Para él era un entretenimiento. Lo más impactante fue que Ramírez planeaba irse de Barcelona y mudarse a otra ciudad. Entre sus pertenencias encontraron mapas de Madrid y Valencia y listas de escuelas y estudios de arte. Iba a continuar con su actividad sangrienta en un nuevo lugar. Si no hubiera sido por tu vigilancia, dijo el detective, podría haber matado a docenas de personas más en otras ciudades. Un nuevo propósito, extrañamente, esta horrible historia afectó mi vida profesional de manera inesperada. Después del juicio, me contactaron representantes de varias empresas de TI que se dedican al desarrollo de sistemas de seguridad. Mi historia se convirtió en un ejemplo de lo importante que es prestar atención a las anomalías en el comportamiento de las personas. Me invitaron como consultor en un proyecto para crear un sistema de análisis de patrones de comportamiento para identificar a personas potencialmente peligrosas. Ahora trabajo en algoritmos que analizan las huellas digitales de las personas, historial de compras, movimientos, actividad social, para detectar patrones sospechosos. Es un área muy delicada que se equilibra entre la seguridad y la privacidad. Algunos critican estos sistemas, llamándolos herramientas de vigilancia, pero yo vi a dónde puede llevar la falta de atención a las señales peligrosas. Si la tecnología puede ayudar a prevenir tragedias como esta, estoy dispuesto a trabajar en ella. Por supuesto, es importante encontrar un equilibrio entre seguridad y libertad. No queremos vivir en un mundo de control total.
pero tampoco podemos ignorar las amenazas potenciales. A través de las redes sociales, encontré una comunidad de personas que han pasado por una experiencia similar, aquellos que se han enfrentado a asesinos en serie o han sido testigos de crímenes graves. Esto fue muy importante para mi recuperación psicológica. El grupo tiene alrededor de 200 personas de diferentes países. Compartimos experiencias, nos apoyamos mutuamente y discutimos formas de lidiar con el trauma. Muchos participantes se han convertido en activistas que trabajan para mejorar los sistemas de prevención del delito. Una de las participantes, Susan de contó una historia similar. Su vecino resultó ser un asesino en serie que mató a 5 mujeres. Ella también ignoró las señales sospechosas durante mucho tiempo y luego se sintió atormentada por la culpa. Tenemos que dejar de culparnos, dijo durante una de las reuniones en línea. No somos detectives profesionales, somos personas comunes que se enfrentaron a una situación excepcional. Estas reuniones me ayudaron a entender que mi reacción fue normal. La mayoría de la gente no está preparada para sospechar que su vecino es un asesino en serie. Vivimos en una sociedad basada en la confianza, y eso está bien, pero a veces esa confianza se usa en nuestra contra. Después del juicio, los periodistas de varias publicaciones se me acercaron. Al principio no quería dar entrevistas, los recuerdos eran demasiado dolorosos, pero luego me di cuenta de que mi historia podría ayudar a otras personas. Di entrevistas a varias publicaciones serias, El País, La Vanguardia, la BBC. El énfasis principal lo puse en la importancia de confiar en la intuición y prestar atención a los que nos rodean. Una de las entrevistas fue especialmente popular. La periodista María González de El País escribió un gran artículo sobre cómo los ciudadanos comunes pueden ayudar a prevenir el crimen. Mi historia se convirtió en el ejemplo central. Después de la publicación, recibí docenas de cartas de lectores. Muchos me agradecieron por compartir mi experiencia. Varias personas escribieron que mi historia les había ayudado a prestar atención al comportamiento sospechoso de sus vecinos, y como resultado se evitaron varios crímenes. Una carta en particular me conmovió. Una joven de Madrid escribió que había leído mi historia y decidió confiar en su intuición. Un nuevo conocido suyo se estaba comportando de forma extraña, y ella, recordando mi relato, decidió investigarlo. Resultó que ocultaba una condena por violación. El legado de la tragedia, esta historia cambió drásticamente mi personalidad. Antes yo era una persona despreocupada, confiada y no propensa a la sospecha. Ahora soy más cauteloso, atento a los detalles. María, mi novia, a veces dice que me he vuelto demasiado paranoico. Quizás tenga razón. Realmente he empezado a notar cosas que antes no veía. Analizo el comportamiento de las personas, presto atención a las inconsistencias en sus historias. Por un lado, es una habilidad útil. Me ha ayudado a evitar situaciones desagradables en varias ocasiones, como estafadores o personas agresivas. Pero por otro lado, la vigilancia constante es agotadora. El psicólogo me explicó que es una reacción de defensa normal de la psique ante un trauma. Mi cerebro intenta protegerme aumentando la atención a las amenazas potenciales. Con el tiempo, esto debería pasar, aunque probablemente nunca seré la misma persona. En cierto modo, esto es bueno. El mundo puede ser un lugar peligroso, y una pequeña dosis de sospecha saludable puede salvar una vida. Mi historia también afectó mis relaciones personales. Algunos amigos comenzaron a evitarme, se sentían incómodos de estar con alguien que había pasado por algo así. Otros, por el contrario, mostraron un apoyo increíble. Mi mejor amigo, Pablo, al principio no sabía cómo comportarse. Tenía miedo de molestarme con una palabra descuidada. Pero luego hablamos abiertamente y se dio cuenta de que la mejor ayuda era simplemente estar allí y actuar con normalidad. Con María, nos conocimos después de todos los eventos. Le conté mi historia en la tercera cita, porque entendí que si íbamos a construir una relación, ella tenía que saber con quién trataba. Para mi sorpresa, reaccionó con mucha calma. Eres un héroe, me dijo simplemente. Salvaste vidas y superaste el trauma. Eso te hace más fuerte, no más débil. Su apoyo significó mucho para mí. María me ayudó a entender que no debía avergonzarme de mi experiencia ni analizar constantemente si había hecho lo correcto. Cada año, el 15 de mayo, el día en que se encontraron los cuerpos de las víctimas de Ramírez, las familias de los fallecidos organizan un servicio conmemorativo. Siempre voy. El año pasado, el servicio se llevó a cabo en la Sagrada Familia. Asistieron unas 100 personas, familiares de las víctimas, amigos y simpatizantes. Alejandro también estuvo allí. La madre de Carlos Méndez se me acercó después del servicio. Gracias por no olvidar a nuestros hijos, me dijo. Para nosotros es muy importante saber que no murieron en vano, que su muerte le ha enseñado a la gente a ser más atenta. Este año, hablé por primera vez en el servicio conmemorativo.
Les conté a los asistentes sobre la importancia de confiar en la intuición y que todos somos responsables de la seguridad de los demás. No podemos prevenir todas las tragedias, dije, pero podemos ser más atentos a quienes nos rodean. No debemos tener miedo de parecer paranoicos cuando se trata de la seguridad de alguien. Después del servicio, un anciano se me acercó. Mi nieto desapareció hace 2 años, me dijo. La policía nunca lo encontró, pero tu historia me da esperanza de que algún día alguien ayudará a descubrir la verdad. Actualización, han pasado 3 años desde esos terribles acontecimientos. La vida continúa, pero he cambiado para siempre. Esta historia me enseñó varias cosas importantes. El mal puede esconderse detrás de la máscara más común. Estamos acostumbrados a pensar que los criminales se ven como villanos de película. En realidad, los más peligrosos son indistinguibles de la gente común. La intuición no es una superstición, sino el resultado de que el cerebro procesa muchas señales sutiles de las que no somos conscientes. Si algo se siente mal, probablemente lo esté. Todos somos responsables los unos de los otros. La indiferencia y la falta de voluntad para intervenir pueden costar vidas. Es mejor equivocarse y parecer paranoico que quedarse callado y permitir que ocurra una tragedia. Los traumas se pueden superar, pero nos cambian para siempre. Es importante no intentar volver a la vida anterior, sino aprender a vivir con la nueva experiencia y la nueva comprensión del mundo. Se puede encontrar un sentido en las situaciones más oscuras. Mi historia ayudó a otras personas a ser más vigilantes y quizás salvó algunas vidas. Ahora vivo una vida normal. Trabajo, construyo una relación con María, me encuentro con amigos. Pero nunca olvidaré las lecciones que me dio el encuentro con el mal puro. A veces la gente me pregunta, ¿me arrepiento de no haberme callado en ese momento? Después de todo, mi vida podría haber seguido siendo tranquila y predecible. No, no me arrepiento, porque el silencio habría significado que en algún lugar los padres estarían de luto por sus hijos que podrían haber sido salvados, y eso es mucho más aterrador que cualquier incomodidad personal. Si esta historia le enseña al menos a una persona a ser más atenta a quienes la rodean, a confiar en su intuición y a no tener miedo de buscar ayuda en una situación sospechosa, entonces todo habrá valido la pena. Cuídate y sé atento a quienes te rodean. Hay mucho mal en nuestro mundo, pero hay aún más personas comunes que pueden detener ese mal.